Bueno, vamos a leer ahora Éxodo 24, que dice así. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Primero, Dios quiere que nos acerquemos a Él. Antes de solamente dar leyes, Dios dice, sí, yo doy leyes, pero quiero que ustedes me conozcan, que se acerquen a mí, que entiendan por qué las leyes. Versículo 2, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Hay niveles de cercanía con Dios. Y Dios dice, bueno, si ustedes suban, pero el único que va a subir más, que va a estar más cerca de mí, es Moisés. Versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Claramente vemos después que el pueblo no cumple con esto y no hacen todo lo que Dios ha dicho. Y tenemos que saber que somos así, que Dios nos conoce, que somos polvo, que como decía Pedro, no, Jehová, no Jesús, yo nunca te negaré, aunque todos estos te negaren, yo nunca te dejaré. Y 3 veces lo niega a Jesús en el día de su muerte, en el día que Jesús más necesitaba una compañía, un amigo, alguien que lo defendiera. Pedro, contrario a lo que había dicho, de que no lo iba a negar, lo negó. Y aquí pasa lo mismo con el pueblo. Confió en sus fuerzas y dijo, yo haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte. Moisés sabía que la única forma de cumplir lo que Dios quería era viviendo cerca de Dios. Y por eso lo que hace cuando se levanta no es empezar a tomar lista, no es, no sé, hacer un cronograma de trabajo. No, no. Lo primero que Moisés hace es me levanto y voy y hago un altar al Dios que me dio la vida, porque sé que la cercanía con Él es la que va a hacer que yo pueda cumplir lo que el propósito que Él tiene para mí. Versículo 5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Aquí tenemos que aprender, ¿verdad? El pueblo está diciendo, vamos a hacer lo que Dios dice que hagamos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Acordemos que la sangre siempre era como el sello, como el sello de un abogado cuando autentica, ¿verdad? El que da el- el- la validez al pacto. Y aquí Dios está haciendo un pacto con ellos. Les está diciendo, si ustedes me guardan mis mandamientos, si ustedes me sirven, yo los voy a guardar y los voy a introducir en la tierra que yo tengo para ustedes. Simplemente síganme, búsquenme. Y por eso Moisés decía, yo apenas me levanto, voy y hago. Primero, antes de hacerlo del pueblo, antes de hacerlo del pacto, antes de hacer cualquier cosa, voy y busco a mi Dios. Así termina el versículo 8. Vamos al 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, que más adelante vamos a ver que Nadab y Abiú, Dios los mata por no tomar en serio a Dios, ¿verdad? Pero eso lo vemos después. El tema, aquí podemos ver que estuvieron cerca de Dios. Versículo 10. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte, y espera allá. O sea, estos 70 sí está bien que se queden por ahí, tienen un círculo de intimidad conmigo, pero tú, Moisés, tienes otra intimidad conmigo, entonces tú sí sube. Tenemos que acercarnos a Dios, entre más nos acercamos a Él más se acerca a nosotros. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Para qué Dios escribió? Para enseñarles. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Para qué leemos la Biblia? Para enseñarnos a nosotros mismos, para que Dios nos enseñe a través de su Espíritu que está en nosotros cómo es que tenemos que vivir, cómo tengo que reaccionar. Sí, esta es mi personalidad, pero ¿cómo desarrollo yo esa personalidad? Tampoco mi personalidad es que no le puedo hablar a nadie nunca, de nada. No, Dios tiene que darle matices, tiene que darle color, tiene que darle propósito a esa personalidad que me dio a mí
para servirlo a Él de alguna forma, pero que sea Dios tomando control de cuáles son las áreas que tengo yo que ir construyendo. Igual para ustedes, ¿verdad? Entonces, igual para todos nosotros. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Ya desde aquí vemos a Josué, no se vea prácticamente mencionado. Aquí Josué está detrás del escenario sirviendo a Moisés. Y después Josué termina siendo el primero, el encargado. ¿Verdad? Quiere decir que todo este tiempo Josué estuvo detrás de las cortinas haciendo el trabajo pesado, haciendo el back office, que nadie lo veía, nadie le interesaba, nadie le agradecía. Y así podemos estar nosotros. Hoy, que uno dice, Dios mío, tanto que te he servido, te he buscado, te he conocido, me he esforzado por conocerte todos los días y nada pasa con mi vida. Bueno, tal vez Dios nos está preparando para otra cosa que no conocemos hoy, pero que si no desmayamos, que si no nos desesperamos, que si mantenemos la confianza en Él, Él nos va a bendecir. Aquí Josué no sabía que Él iba a ser el segundo aborto, que iba a ser el que iba a quedar con todo, pero Él fue fiel donde Dios lo puso. Y aquí vemos a Josué como servidor. Y Moisés subió al monte de Dios, versículo 14, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos acuda a ellos. Dios es un Dios de orden también, ya lo vimos antes, que tenemos que delegar, por ejemplo, en el trabajo. Hay que delegar en gente, hay que tener, y vea que Moisés dice, no dijo, ay, ahí entre todos tiren una moneda y escojan, no. Aquí está Aarón y Hur. El que tuviera asuntos, acuda con ellos. Tenemos que tener gente detrás nuestro que pueda resolver cosas cuando no estamos. Digamos, en el tema empresarial. Si yo no estoy, ¿quién resuelve? ¿A quién he preparado por años? ¿A quién he enseñado? ¿A quién lo he probado? ¿A quién le he dejado dinero para ver si lo roba? ¿A quién le da un comentario confidencial para ver si se lo dice a alguien más? O sea, ¿a quién ya he probado y ha puesto Dios a mi lado para que resuelva cosas cuando yo no estoy? Y es el trabajo del líder, crear este tipo de personas. Y Dios los acerca a nosotros para que nosotros los formemos. Versículo 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Ojo que al séptimo día, ¿verdad? Dios tiene su tiempo, siempre tiene su tiempo. No es que Dios, sí, en cualquier momento. Todas las cosas debajo del sol tienen su tiempo. Moisés pudo haber dicho, no, pues aquí Dios me llama y ya han pasado 5 días y nada, entonces yo me bajo. Él pudo haber dicho eso, pero todo tiene su tiempo. Él confiaba en su Dios. Versículo 17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Dios no se presenta así como con un corazón y con marshmallows y diciendo yo soy el Dios, paz y amor. Dios nos conoce, Él nos hizo, Él sabe cómo somos. Y dijo, aquí yo tengo que llegarles como fuego abrasador para que Israel tenga temor de salirse de mis leyes. Y yo sé que eso es lo mejor para ellos. Entonces Dios se presenta como fuego abrasador. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Varias cosas. Una es, Dios siempre que quiere que nosotros hagamos algo, Él antes siempre nos va a acercar a Él. O sea, quiere que nos acerquemos a Él. Que estemos con Él, que lo conozcamos. No podemos ir y hacer y con nuestras fuerzas lograr si antes no estuvimos con Él. Dice la Biblia, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó sus palabras? Tenemos que estar en una cercanía con Él, en una comunión íntima con Él, para después poder ir y hacer su obra. No antes, o sea, no podemos hacer su obra sin tener esa comunión. Primero la comunión y después las obras. Primero se siembra y después el fruto. No hay fruto si no hay raíz. Y Dios sabe que esa raíz tiene que cimentarla primero. Y dice, estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Él siempre nos prepara. O sea, Dios no nos va a poder pedir algo que nosotros no podemos cumplir. Él siempre, si me dio A, B y C destrezas, es porque Él sabía que esas A, B y C destrezas las va a usar. Yo no sé en qué, yo tengo destrezas, usted tiene destrezas, todos tenemos nuestras fortalezas, que son algunos puntos. No todas las personas tienen fortalezas en eso, yo sí,
tengo un montón de debilidades en otras cosas. Esas fortalezas que Dios puso en mí, las puso para algo, para algún propósito. Ninguna de esas habilidades se va a desperdiciar porque Él justamente nos esculpió para el proyecto de vida que Él tiene para nosotros. ¿Cuál es mi proyecto de vida? No tengo la menor idea hoy. Tal vez a los 35 años tampoco tenga idea. Yo espero que sí. Tal vez a los 40 no sé. Espero que sí. Dios nos preparó para algo. En algún momento sabremos para qué nos preparó. Pero mientras tanto, mientras sabemos qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué es lo que Él quiere para nosotros, tenemos que estar ahí y prepararnos y acercarnos a Él para cumplir su propósito en nosotros. Así termina el capítulo 24. Vamos al 25.